¿Mm? Hoy, hoy vamos a ver esta parte que es muy, muy, muy padre de mediados del siglo XIX hasta el XX. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos estado viendo nosotros la parte de cómo venían dándose, en este caso, los cambios, sobre todo los cambios de una manera casi secuencial, así Edad Media, Renacimiento, luego Barroco, luego la Ilustración, y luego viene esta parte de Napoleón y otra vez viene la oscuridad, en fin, conservadores, liberales, en fin, ¿no? Como que siempre se está dando estos procesos. Entonces, básicamente, la parte de que vamos a ver es cómo en el siglo XIX se crea Alemania, se crea Italia, se crea la revolución industrial, se crea esta lucha de conservadores liberales y se crea una cuestión que es muy importante, que es el concepto de imperialismo, que ese se los preguntan siempre en el examen, y a partir del imperialismo, cómo vamos a comenzar la Primera y Segunda Guerra Mundial, que son consecuencia de este concepto del imperialismo. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a ver hoy. Entonces, por ejemplo, nuestro mapa aquí de la que vamos a ver, déjenme aquí, me voy a tapar un poquito aquí. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, aquí nuestro mapa, ajá, en este mapa conceptual, lo que nosotros podemos ver es básicamente lo que hemos estado hablando, ¿no? Del siglo XIX, ya después de que viene la Ilustración, viene la Revolución Francesa, en este caso gana Napoleón, luego destierran a Napoleón. ¿Por qué lo destierran? Pues porque todos los países que estaban alrededor de Napoleón eran países que tenían reyes, tenían monarquías, entonces las monarquías veían a Napoleón y veían todo lo que había hecho la Revolución Francesa, lo veían prácticamente como una amenaza para sus reinos. Entonces sacan a Napoleón y esto se llamó la Santa Alianza y la época de la Restauración. Entonces fue como muy momentáneo porque después sale Napoleón, ponen otros reyes, pero luego hubo otra revolución, volvieron a quitar a los reyes y entonces iba y venía, ¿no? Hasta ya en el siglo XX, cuando Francia finalmente decide tener un gobierno de corte presidencialista, tiene un presidente que se elige cada 5 años y ya no tiene, en este caso, reyes, ¿no? Pero va a ser hasta el siglo XX cuando va a llegar esto. Entonces, eso va a ser como la gran pelea del siglo XIX entre conservadores. Entonces, después va a llegar, en este caso, un familiar de Napoleón, el original, el primero, y va a querer conquistar el mundo, digamos, tienen esta idea melagómana de la obtención del poder, y también va a llegar en este caso, la consecuencia de esto, se va a unificar, por ejemplo, Italia, que era una serie de países, que eran muchos países que estaban ahí, muchos reinos, no países, perdón, muchos reinos y principados que estaban ahí y se van a unificar y formar un solo país, y la unificación de Alemania, que también eran muchos ducados, muchos pequeños principados, donde se dan cuenta que si no se unen, finalmente se los van a comer, ¿no? Los rusos o los ingleses o los franceses o los italianos se los pueden comer, entonces deciden, en este caso, unificarse. Y mientras está dándose esa guerra, vamos a tener el periodo de la revolución, en este caso que llamamos industrial. Va a surgir en este caso en Inglaterra, esto es ojo de examen, surge en Inglaterra, ¿por qué? Porque Inglaterra no tenía guerras, ¿no? Inglaterra prácticamente se la había pasado muy tranquilo, sin guerras, bueno, sin guerras que lo conquistaran, o sea, que los conquistaran a ellos, porque es una isla. Entonces, al ser una isla, pues prácticamente estaban protegidos y tienen una gran fuerza naval. Entonces, obviamente, ni Francia, ni los alemanes, ni nadie podía conquistar Inglaterra. Entonces, Inglaterra se convirtió en el gran proveedor, ¿no? Convirtió en un gran proveedor de materia prima, de herramienta y todo esto, de armamento. Entonces, tenían que producir más. Entonces, para producir más, necesitan pasar del medio de producción manual, artesanal, o sea, que lo hacían, por ejemplo, hacer estas maderas, por ejemplo, lo hacían una por una, no, ahora a una manera industrial, es decir, el masa, ¿no? La producción de esta. Y que van a empezar a inventar las máquinas, van a hacer todo más rápido
y más barato, ojo, más rápido y más barato. Y producir mucho, mucho. Entonces, obviamente va a haber un movimiento que son movimientos opuestos a la revolución industrial, que van a ser, en este caso, el ludismo, que es este movimiento de Nellud, que va y destruye máquinas. Va a estar el cartismo, que va a ser un movimiento que va a apelar, en este caso, al Parlamento inglés, y hasta la fecha tenemos beneficios de esto porque a partir de esto van a surgir leyes laborales como sindicatos o derechos para los trabajadores. Vamos a tener el socialismo utópico de Robert Owen, que es un experimento social que va a terminar muy mal, y vamos a también ver lo que se llamó el socialismo científico o el materialismo histórico y la dialéctica materialista de Carlos Marx, que también se le conoce como el comunismo, ¿no? El marxista o el marxismo, todo ello. ¿Y por qué? Vamos a ver por qué lo que dijo Marx. En realidad nunca hubo gobiernos marxistas en el siglo XX, como ni China, que dice que es comunista, tampoco lo es, ¿no? Ni Cuba, que lo es, tampoco lo es, porque no corresponde a los conceptos del marxismo clásicos, ¿no? Y a partir de eso vamos a tener todos los elementos para poder diferenciar estos tres grandes puntos, ¿no? Uno, ¿qué es imperialismo, qué es colonialismo y qué es nacionalismo? El imperialismo, a grandes maneras, es cuando se tiene mucha producción a través de la revolución industrial, los países necesitan tener más mercados y más clientes. Entonces, para tener más mercados y más clientes, necesitan conquistarlos. Entonces, el imperialismo va a ser esta idea de que los países van a necesitar nuevos mercados, nuevos clientes y nueva mano de obra más barata, en este caso, y materia prima más barata para tener, en este caso, dominio del mercado. El colonialismo, por otra parte, va a venir en decadencia porque las colonias, así como las colonias americanas de España, pues empiezan a independizar, y algunas colonias, en este caso también de África o de Asia, empiezan a tener problemas con los países o las matrices, por ejemplo, Bélgica, Holanda, España, Francia o Inglaterra. ¿Por qué? Porque empiezan a ver también su forma o sea, que realmente no les interesa a estos países prácticamente nada, les interesa prácticamente solamente explotarlos. Y el imperialismo va más allá de solamente explotarlos, va allá de crear clientes, ¿no? Esa es la gran diferencia. O sea, hacen lo mismo, buscan mano de obra y todo este asunto, pero la gran diferencia es que el imperialismo busca también generar clientes y consumidores, mientras que el colonialismo no, solamente es explotar, 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 explotar los bienes de un país. Y el nacionalismo va a ser esta expresión por la cual surge, en este caso, Alemania, y va a surgir Italia como países porque se dan cuenta que se unen en una nación, ¿no? Y alegando los valores nacionales de la fundación de estos países, entonces los hacen más fuertes. Y entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver, lo vamos a ver, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, cómo tienen estos valores nacionales muy impregnados. O sea, el francés se cree muy francés, se llama chauvinismo, ¿no? Eso así de que, yo soy francés, entonces yo, mi nación. El alemán igual, ¿no? Se la cree así de, wow, los alemanes y somos muy fuertes y todo. De hecho, les recomiendo que vean una película en Netflix, ahorita está, que seguramente va a ganar unos premios Oscar, que se llama Sin Novedad en el Frente Oeste. Perdón. Entonces traten de ver, o también así se le conoce como Sin Novedad en el Frente. Es muy buena, es sobre la Primera Guerra Mundial. Traten de verla de aquí a la próxima semana, porque es muy, muy, muy buena, y entonces vamos a entender algunos conceptos como la guerra de trincheras y todo esto, y por qué fue una guerra tan lenta y por qué fue una guerra tan mortal, la Primera Guerra Mundial. Pero traten de verla, esta de Sin Novedad en el Frente. Y ahí está en Netflix, ¿no? Y es muy padre y está muy, 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 muy bien hecho. Digo que va a ganar algunos premios Oscar, ¿no? En esta temporada de premios. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar a ver los temas de manera específica. Entonces, habíamos comentado
cómo después de que cae Napoleón, van a comenzarse, o va a haber esta idea de la restauración del viejo régimen. En realidad nunca resulta. ¿Por qué nunca va a resultar poner a nuevos otra vez a los reyes? Porque la gente ya conoció lo que era la libertad, ya conoció lo que era estar libre, ya conoció lo que era estar, en este caso, de manera con otro tipo de gobierno, con otro tipo de ideales. Entonces, prácticamente lo que van a hacer es tratar de llevar, tratar de tener esos gobiernos, ya no estos gobiernos de reyes y todo ese asunto, ya no les interesa. Entonces, obviamente, vamos a tener como, por un lado, los liberales, o sea, los que proponen que todo sea como la Revolución Francesa, y los nacionalismos, estos que piensan que también hay que generar un consenso nacional, entonces se oponen a la restauración. Entonces, obviamente, como aquí lo dicen en nuestra guía, ¿no? La restauración pues supone a las revoluciones burguesas. ¿Cuáles son las revoluciones burguesas? Pues la revolución de independencia de Estados Unidos, la revolución francesa y las independencias de Latinoamérica, ¿no? Son las grandes revoluciones burguesas. Y en contra de Napoleón se puso esto que se llama el Congreso de Viena, ¿no? Que el Congreso de Viena es esta serie de países que están alrededor de Francia contra Napoleón y que se ponen en contra para poder atacar a Napoleón en este caso. Entonces, obviamente, van a tener algunos triunfos, ¿no? Y van a restablecer el absolutismo, aquí en este caso en algunos países, pero les digo, son como pequeños triunfos, ¿no? O sea, van y vienen, o sea, no siempre ganan. Entonces, se restaura el absolutismo en algunos países, luego los tiran, ¿no? Quieren restablecer esto. Y en esos años, obviamente, va a haber algunos países que se van a independizar de los países grandes. Por ejemplo, Grecia se independiza, Bélgica se independiza, Francia también, y en Francia siguen peleándose y vuelven a regresar a una monarquía ahora sí con la constitución firmada, con Felipe de Orleans, se llama el nuevo rey. Y en 1948, ojo, este es importante, en 1948 hay una revuelta sobre todo en Francia, donde se le rebelan otra vez al rey, o sea, es como si se reiniciara la Revolución Francesa, ¿no? Vuelve a pasar lo mismo. O sea, el pueblo otra vez se levanta y quitan al rey y todo ese asunto. Y entonces hay toda una revuelta. Entonces, para que entiendan muy bien qué pasó en 1848, en esta primavera de los pueblos, en estos momentos así de que liberales, conservadores, traten de ver una película que también es muy, muy, muy padre. De hecho, es un musical, ¿no? La pueden ver, es muy padre, que se llama Los Miserables, de esta obra de Víctor Hugo, ¿no? Que está basada en la obra de Víctor Hugo. Entonces traten de verla, creo que también está en Netflix o traten de buscarla, aunque sea un poco pirata por ahí, pero es muy interesante, dura como 2 horas y media y se va muy fácil, pero se dan cuenta en este caso de cómo luchan, en este caso tratan de luchar otra vez por llevar los valores de la Revolución Francesa, ¿no? 40 años después, ¿no? Y lo peor es que sí lo van a lograr, ¿no? Bueno, no lo peor, sino lo mejor es que sí lo van a lograr. Y entonces, obviamente, estos movimientos van a generar, mientras está pasando esto, que estos dos países, les digo que eran como países todos fragmentados, vamos a ver un mapa, y se empiezan a unificar. Entonces, ojo, porque esto es clásica pregunta también de examen, es decir, ¿cómo se unifican estos dos países? Pues a través de esto, ¿no? Primero, Italia, vean todos los reinos en los que estaba dividido Italia, o sea, les digo que no era un país, estaba los reinos de Piamonte, ¿no? Las anexiones del 60, los territorios cedidos a Francia, ¿no? Anexiones, el reino en este caso de los estados pontificios, ¿no? Del Papa, la Toscana, Cerdeña, las Sicilias, Saboya, Niza, o sea, estaban todos fragmentados. Entonces, obviamente, ¿quiénes son los héroes aquí? Esto es muy importante, ¿no? Los héroes nacionales aquí, el pizarrón aquí, en este caso estaban los estados así divididos en los estados del sur y los estados del
del norte. Entonces los estados del sur, en este caso, el líder que va a hacer que estos reinos se unifiquen, la Sicilia, los Pontificios y Cerdeña, es Giuseppe, ¿no? Garibaldi. ¿Mm? Ya ven que hasta hay una plaza aquí para los mariachis, pues es ese, Garibaldi es ese, ¿no? Es él el unificador de acá, es el revolucionario, el que convence a estos reinos de unificarse. Y de acá, ¿no? El que estaba gobernando era, en este caso, el príncipe Guillermo, ¿no? Entonces, el príncipe Guillermo y Garibaldi, en este caso, son los dos grandes líderes que en lugar de pelear ellos entre ellos, ¿no? Entre sus bandos, no logran que los dos estados se unifiquen, los estados del sur con los estados del norte, y entonces van a ser Italia, ¿no? Muy importante porque Italia va a ser un país muy poderoso después ya en el siglo XX, ¿no? Y bueno, lo sigue siendo a pesar de que es un país como muy bucólico todavía, o sea, nosotros pensamos que en Italia todos toman vino y están ahí descalzos, caminando sobre las uvas, ¿no? Que es casi, casi, pero realmente es muy poderoso económicamente. Y Alemania, vean, también tiene el mismo problema. Vean Alemania, vean todos los reinos que eran lo que hoy es Alemania, ¿no? Turingia, Hesse, Hannover, ¿no? Brandeburgo, Sajonia, o sea, eran una gran cantidad. Aquí Bélgica y los Países Bajos, lo que conocemos como Holanda, ¿no? También no eran parte, pero estaban aquí pegaditos. Estos ya se habían independizado. Entonces, todos estos reinos se dan cuenta que tienen que unirse, se tienen que unir porque o se los comen los rusos o se lo comen los franceses. Entonces se unen en este caso, y aquí el hombre fuerte, que también se los llegan a preguntar aquí en su examen, es el Kaiser. Ajá, el Kaiser. Aquí estoy con otro. A ver, aquí. El Kaiser, ajá, Guillermo, ¿no? Ajá, o en este caso el Kaiser Guillermo y Otto, ajá, el mariscal Otto von Bismarck. ¿Ah? Entonces, obviamente, estos dos personajes, Guillermo y Otto von Bismarck, son los principales, así son estos grandotes, estos hombres así con los bigotes grandes y todo, muy formales, muy, 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 muy del espíritu alemán antiguo, y entonces, obviamente, van a unir y van a crear el reino, en este caso, primero se va a llamar Prusia, después vamos a conocer a Prusia como Alemania, ¿no? El reino alemán, pero va empezando así. Primero son los prusiacos y luego son ya los alemanes, ya como tal. Entonces, también ya nace otro país. Entonces, ya tenemos a Francia, ya tenemos a Italia, Austria, Suiza, ya tenemos aquí a los alemanes. Entonces, ya tenemos ahí. Y en la película esta que les digo de Sin Novedad en el Frente, ahí salen los alemanes de esta época, es decir, cómo eran autoritarios, provocativos, un poco incendiarios. Ahí los van a ver, ¿no? Y se van a dar cuenta cómo eran ahí un poco extraños estos personajes, y de hecho va a dar pie a que surja este personaje terrible que va a ser este Hitler, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda con estos dos? ¿Cómo surgen estos dos países? ¿Ninguna? Perfecto. Entonces, obviamente decíamos que Inglaterra, al no ser un país que se le puede conquistar a través del mar o no se le puede invadir, es decir, no sufre estos procesos de guerra. Entonces, Londres, por ejemplo, no sufre ningún daño, sigue industrial, el campo, en fin, ¿no? Entonces empiezan a producir. Cambian el modo de producción manual, pasa al mecánico, entonces se inventan máquinas que aceleran los procesos, por ejemplo, de los tejidos, del recoger la siembra, es decir, comienza todo un proceso muy, muy, muy diferente de cómo crear, en este caso también, riqueza. Viene muy pegado a la idea esta de Adam Smith, del liberalismo, de que la riqueza se genera a partir del trabajo y a partir del trabajo y del el flujo de mercancías en el mercado, ¿no? Que esa es realmente la generación de riqueza. Entonces, nosotros aquí vemos, por ejemplo, cuáles son los puntos importantes en este caso en la revolución industrial. Pues por un lado, vamos a tener que se va a cambiar cómo se trabaja, la forma de trabajar, ya incluso de pagar, de relacionarse, las relaciones humanas
cambian totalmente, porque la gente, ojo, este es un dato importante, la gente que estaba en el campo migra hacia la ciudad. O sea, hay una migración, ¿no? Del campo a la ciudad y desaparecen los talleres de artesanos y se crean, en este caso, las fábricas. Ojo, las fábricas y con las fábricas nace una nueva clase social que es el proletario, ¿no? Entonces el proletario va a nacer en ese sentido como la clase obrera, ¿no? La clase trabajadora. Y entonces después Marx incluso va a hacer esta división entre los patrones, o sea, los dueños y los proletarianos, los trabajadores. Entonces, obviamente hay una nueva gestión de aquí de los trabajadores, que se da capacitación para que sepan manejar las máquinas, ¿no? Hay una gestión ya sea de horarios, por ejemplo, de que ahora, por ejemplo, son 8 horas de trabajo, ¿no? Pero antes eran hasta 18 horas las que tenían que trabajar y había castigos. O sea, se gestiona de otra forma, ya no también como en los talleres, que el trabajo era más personal, se conoció un maestro y el maestro tenía aprendices, en fin, ¿no? Acá no, acá hay que gestionar porque también se tiene la cuestión de las horas, así de que necesitamos entregar tantos kilos de tal esto o tantos metros de ropa, entonces tenían una gestión de trabajo diferente, cosa que no había con los talleres, ¿no? Y obviamente surge esta idea de que el éxito se debe debido a la economía, debido a la cuestión esta de generar riqueza y generar, entre más rico sea, pues eres más exitoso, que pues si nos damos cuenta es algo bastante chafa y no es tan así, ¿no? Entonces, la revolución industrial, con toda esta invención, pues también va a hacer que aumente la población, va a haber muchísima más gente, van a nacer más niños, va a haber más bebés, también vamos a tener en este caso que al mismo de que nacen y que también hay un aumento, por ejemplo, de las enfermedades, ¿no? Hay enfermedades mentales, pues imagínense la gente que de toda su vida ha trabajado en un taller o en el campo y de repente llegan unas máquinas y los ponen a trabajar 18 horas diarias o por un salario y cosas así, y antes ellos estaban acostumbrados a trabajar de otra manera, entonces pues tienen muchas enfermedades mentales. De hecho, por eso surgen muchas de estas novelas como de Edgar Allan Poe, de El Cuervo, o los cuentos de Allan Poe, de estas historias de terror como de Mary Shelley, del Nuevo Prometeo, las historias de vampiros, o estas historias de Horacio de Quiroga, del almohadón de plumas, donde vemos monstruos, en realidad, o Sherlock Holmes con Jack el Destripador. Lo que estamos viendo es el reflejo de las enfermedades mentales que genera el el cambio de ritmo en la producción, ¿no? En la gente. Entonces, imagínense, a nosotros nos afecta, por ejemplo, que nos cambien una hora con esto del horario de verano, que ya aquí afortunadamente ya no lo vamos a tener. Pero, por ejemplo, todo esto, entonces imagínense en esa época, ¿no? Era una opción impresionante. Entonces, también, pero también enfermedades de salud pública como tétanos, porque las máquinas pues obviamente fracturaban a alguien, lastimaban a las personas, entonces obviamente había problemas de salud, ¿no? Difteria, cólera, es decir, y no se sabía mucho. En esta época, todavía hasta esta época de la Revolución Industrial del siglo XX, los cirujanos todavía no se lavaban las manos cuando operaban, porque pues, no pensaban. Fue cuando descubren, en este caso, que existen los microbios, a raíz de que se inventa el microscopio y ven que existen los microbios, y entonces a partir de descubrir que hay microbios, pues entonces empiezan a lavarse las manos. Y el cólera, por ejemplo, las calles se llenan de gente y pues no hay baño, no hay un sistema de drenaje eficiente y todo, entonces pues la gente hacía de baño en letrinas o en este caso y tiraban lo de la letrina, lo tiraban en este caso a la calle, entonces eso producía cólera, en fin. Entonces, imagínense, fue una época difícil, ¿no? En este caso, para la gente. Y la gente, por ejemplo, los niños que no trabajaban, los niños podían trabajar
De hecho, se les obligaba a trabajar. Y entonces, si un niño no aguantaba, pues sufría castigos, así hasta como de que podían cercenar los pies, ¿no? Por ejemplo, ponían una máquina con un engranaje que estaba girando y colgaban a un niño aquí que tenía que tener los pies así, en crucillas, porque si los bajaba, se los llevaba a la máquina, ¿no? Como castigo, por ejemplo, si se quedaba dormido en el trabajo. O sea, imagínense esto, si lo hacemos ahora, pues sería brutal, ¿no? Entonces, otra de las cosas que pasan aquí con la revolución industrial es esta cuestión, ¿no? También hay una, pues sí, la economía cambia, surge con esto el capitalismo, ajá, ya como lo conocemos, ¿no? El capital, porque vamos a entender que el capital, ojo, el capital no es el dinero, no, el dinero es parte del capital, también es el trabajo y también son los hombres y también son las máquinas y también son los edificios y en fin los productos, es decir, el capital es muchas más cosas que dinero, ¿no? Entonces surge el capitalismo como la forma de trabajo ahora, ¿no? Y económico. Entonces hay una innovación tecnológica y por lo tanto también hay una transformación social donde vamos a ver ya muy dividido ahora sí entre la clase obrera, ajá, y la clase, en este caso, la clase rica, ¿no? Son los dueños de los medios de producción. Y entonces vamos a tener este asunto aquí ya como resumen, bueno, pues este cambio de lo manual a lo industrial, lo que decíamos, ¿no? Muy bien, entonces, obviamente la revolución industrial aquí no vamos a tener una sola revolución industrial, vamos a tener varias fases de la revolución industrial. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos como en la quinta, ¿no? Revolución industrial. Entonces, la primera, pues, fue cuando surgieron, en este caso, por ejemplo, estos barcos de vapor, la locomotora, la máquina de hilar, o sea, fue la primera con estas máquinas muy, muy simples. Luego, la segunda revolución que ya fue casi a principios del siglo XX, cuando se empieza a utilizar el petróleo y la energía como, por ejemplo, el carbón, o había una energía para poder encender o iluminar las calles, por ejemplo, de Londres. ¿Cómo se imaginan ustedes que a principios del siglo XX o todavía en el siglo XIX, cómo se imaginan ustedes que se iluminaban las calles afuera? ¿Cómo lo harían ustedes? Por ejemplo, no había petróleo, ¿no? No había electricidad, pero ¿cómo lo harían ustedes? ¿Cómo lo harías, Ana? O tú, Luis, ¿cómo iluminarías las calles? Pues está la opción de las velas. Ajá, muy bien, las velas. ¿Y qué necesitan las velas para encenderse? Muy bien. Sería un mechero, pero en ese entonces no había Ujú. petróleo. Ahora Si sí, no, ¿en dónde metes el mechero? ¿En qué lo metes? en alcohol. Ahora lo metemos, por ejemplo, en alcohol o en cera, ¿no? Que le Ujú. llamamos. Pero en esa época lo metían en aceite y entonces el aceite lo obtenían de las ballenas. Entonces se la pasaban cazando ballenas, destazaban la ballena, le sacaban toda la grasa a la ballena, toda, y entonces esa grasa era la que utilizaban, la procesaban, y era la que utilizaban para pasar en la noche, pasaba un tipo con una cubeta de grasa, ¿no? Y le iba poniendo un poco de cera, bueno, de grasa a los focos, que eran velas, y otro prendía la vela, ¿no? Y entonces así iban iluminando, en este caso, las calles, ¿no? Imagínense, o sea, la producción de esto. De hecho, es tan importante esto de las ballenas que de ahí surge una de las novelas más importantes, que es la de Moby Dick, ¿no? Que narra esta cuestión de la caza de las ballenas, pues, obviamente venida de esto, ¿no? Y la tercera revolución industrial que estamos, en este caso aquí, es ya cuando tenemos las energías renovables, como la energía nuclear, ¿no? Y tenemos el Internet e incluso la nanotecnología. Pero ahorita nosotros pues ya pasamos esto y ya estamos como en la cuarta, quinta revolución industrial,
¿Por qué? ¿Qué es lo que lo caracteriza? Lo caracteriza, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Donde ya la inteligencia artificial ya ha cobrado un papel muy importante y donde ya todo tiende a eso, por ejemplo, el uso de los celulares y todo ello. Entonces, ojo, porque sí, la revolución industrial, pues sigue siendo cada vez más avanzada, cada vez más, va surgiendo con mayores propuestas, ¿no? Y no se acaba. Esa es acá. Ahora, ¿qué es qué es la consecuencia que va a tener esto? Obviamente, la consecuencia es de que no se va a quedar la gente sin nada, ¿no? Con fuego y, o sea, faroles. Sí, 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 muy bien, Ana. Aquí ya te estoy leyendo. Entonces, sí, efectivamente, hay una serie de movimientos que se van a generar como respuesta básicamente de esta revolución industrial. Entonces, los trabajadores, en este caso, pues son muy explotados porque se les pone a trabajar muchísimas horas, los exponen, no hay salud, se les paga muy poco, los dueños se enriquecen mucho, en fin, es decir, no hay una compensación en este caso justa. Entonces, el primer movimiento que surge, ojo, póngale mucha atención a este, es el ludismo, ¿no? El lud, ¿no? O ludismo, luditas, o de leer lud. ¿Qué significa eso? El ludismo fue que este personaje de Ruth vio a la máquina como la enemiga, ¿no? Entonces fue y destruyeron las máquinas que se estaban inventando, que ponían en las fábricas, él iba y las destruía porque él pensaba que la máquina era el enemigo. Entonces, ustedes pónganse a pensar, cuando van a un supermercado, ¿qué es lo que encuentran? Por ejemplo, no, yo creo que en Guatemala también pasa esto, ¿no, Ana? Por ejemplo, que tú llegas a un supermercado y encuentras 6 cajas. De esas 6 cajas solamente le atienden 2 personas. Solamente hay 2 personas en caja y las otras 4 cajas son automáticas. Es decir, tú llegas, pones y registra y ¡pum! Pasa, ¿no? Pasa el precio y todo eso. Ya no hay nadie que tenga que estar registrando y todo ese asunto. Entonces, ¿qué significa? Que si antes había 6 trabajadores ahí, ahora ya nada más quedaron 2, es decir, se despidieron 4. ¿Dónde están esas 4 personas? ¿No? ¿De qué viven? ¿Qué hacen? ¿Dónde están? ¿No? Entonces, obviamente, si hubieran ludistas en esta época, ya hubieran ido y hubieran destruido las 4 máquinas, en este caso, que son automáticas para que entra la gente. Y eso lo vemos en todas partes. Por ejemplo, lo vemos en la venta de tickets de boletos del cine, o lo vemos, por ejemplo, en los estacionamientos, que ya no hay nadie que te cobre, ya todo es automático. O sea, ya todos los procesos prácticamente se están automatizando. Sí, y la gente, ¿dónde se va? ¿No? No sé, ¿quién le ha tocado ver así una cuestión, un cambio así muy, muy fuerte en esto? De que cambien así gente por máquinas. ¿A ti te ha tocado, Andrea, ver esto? Pues sí, por ejemplo, aquí donde yo siempre voy a comprarme, o sea, como el súper y así, ya no Ujú, atienden, o sea, ya no, ujú, nada más están como las personas que te ayudan por si se te atora algo con la máquina, ujú. pero Ajá. ya no te atiende nadie. Entonces está bien raro, porque antes siempre íbamos y pues te envolvían y te pasaban los productos. Y ahorita ya si no lo haces tú solo, pues ya no, pero ya todos son máquinas. Efectivamente, sí, así es, ¿no? Ya todo es máquinas. Entonces, ojo, este fue el primer movimiento de ludismo, ¿no? Destruir la máquina. Luego, el cartismo fue este otro movimiento donde lo que hicieron fue prácticamente llenar de cartas, ajá, de cartas el Parlamento inglés, ¿no? El Parlamento inglés. Entonces, el Parlamento inglés, leyendo todas estas cartas, se dio cuenta que tenía que regular el trabajo de las fábricas, porque no había regulación. Y entonces comenzó a regularlo y entonces empezó a decir, hay que primero bajar las horas de trabajo,
¿no? Porque ya no son 18, luego pasaron a 12, hoy son 8, ¿no? Y la edad también de que los niños desde los 5 años trabajaban, entonces no como de 5 que empiecen a trabajar a partir de los 10, por ejemplo, ahora es hasta a partir de los 18, pueden empezar a trabajar legalmente, ¿no? Y todo esto de las vacaciones y todo eso vino como consecuencia de esto, pero vino poco a poco, ¿no? O sea, no surgió todas las leyes laborales al mismo tiempo, sino que fueron dándose y fueron modificándose poco a poco. Entonces, obviamente el cartismo va a ser este movimiento que genera prácticamente las leyes, muchas de las leyes laborales que tenemos ahora, ¿no? Y luego surgió el socialismo utópico. El socialismo utópico fue un experimento social de un empresario que se llamaba Robert Owen. Y entonces Robert Owen lo que hizo es que tenía una fábrica y entonces él lo que hizo fue llevarse a todos sus trabajadores, ojo, un poco como lo que hace Google ahora y estas empresas, tenía a todos sus empleados ahí adentro, les dio casa, todos tenían casa, todos compartían la familia, por ejemplo, las familias no eran de que yo estoy con mi esposa y mi hijo, sino todos compartían las esposas, los hijos, los esposos, o sea, era una comuna, casi, casi una comuna hippie, pero se compartían ahí porque era como llevar estos principios de la igualdad, ¿no? O sea, todos somos iguales, todos trabajamos aquí igual, entonces pues todos podemos estar, ayudarnos, ¿no? Y tenían una escuela adentro, tenían todo lo que tenían, lo tenían dentro del terreno de la fábrica. Y entonces incluso Robert Owen, el empresario, pues fungía a veces como juez en las bodas, ¿no? Entonces había una boda y él los casaba y él era como el gran, él no nada más es el dueño de la fábrica, sino también es como el buena onda, ¿no? De todo ese asunto. Entonces, obviamente, Robert Owen, este modelo de negocios, pues va a fracasar. ¿Por qué? Porque los demás empresarios que estaban junto a él, pues lo ven como una amenaza, así como lo veían a Napoleón en los otros países, entonces lo ven como una amenaza y deciden acabarlo, ¿no? Entonces le van a quemar la fábrica, le van a hacer cosas, lo van a hacer quebrar y finalmente esta gran especie de comuna pues va a terminar siendo abandonada, ¿no? Va a terminar mal. Y luego tenemos, en este caso, el movimiento más importante va a ser va a ser el movimiento marxista, ¿no? Va a surgir en este caso Carlos Marx, aquí lo tenemos, aquí abajo, ujú, aquí tenemos a Marx, y Marx va a escribir un libro fundamental, ojo, se los pregunta mucho en el examen, este que se llama El Capital. Ujú. Entonces, en El Capital, Marx, en este caso, lo que hace es tomar básicamente tres grandes fuentes de investigación. Y esto es lo que les preguntan en su examen, las fuentes del marxismo. Por un lado es, en este caso, la economía inglesa, la economía inglesa se toma de modelo para hacer la crítica al capitalismo, viendo cómo se mueve la economía inglesa. Luego, en este caso, toma aquí, permítame, aquí el socialismo utópico francés de un personaje que se llama Saint-Simon y toma las ideas esto de estar juntos, de no haber clases sociales. Entonces, o sea, eso no lo inventó Marx. Ojo, ¿eh? O sea, esto no lo inventa él. Y luego viene también esta idea del idealismo alemán, ¿no? Es decir, las ideas que tienen filósofos como Hegel y Kant, ¿no? Sobre todo del devenir histórico, o sea, de cómo vienen las cosas modificándose. Entonces, con base en estas tres fuentes es que Marx crea una crítica al capitalismo. Y entonces Marx dice finalmente en el Capital que el capitalismo tiene en sí mismo el mismo germen de su destrucción, porque dice que finalmente el capitalismo orilla a que el proletariado, cada vez sea más pobre, es decir, cada vez trabaje más, pero tenga poco acceso a bienes y a un ascenso social. Y entonces eso va a generar prácticamente de que haya una contradicción de clase. Y ese es el gran motor de la historia de Marx, la contradicción de clase. Es decir, los medios, los dueños de los medios de producción contra los dueños de la mano de obra, ¿no?
Y entonces, obviamente, al tener estos dos conceptos, obviamente dice que finalmente van a llevar a una lucha donde finalmente el proletariado tiene que vencer y pasar a una dictadura del proletariado para después tener en un momento ya final, ¿no? Un estado comunista. Entonces, obviamente, Marx es muy, muy revolucionario en ese sentido, porque dice que sí, que la lucha debe ser armada incluso, ¿no? O sea, violenta, que no da pie a que sea así como tranquilito todo, no, debemos de quitar, así como la Revolución Francesa quitó a los reyes, la revolución proletaria también debe ser violenta para quitar a los dueños de los medios de los producción y que los medios de producción se vuelvan comunitarios y sea para todos y todo. Entonces, así para cerrar, ¿ustedes por qué piensan que fracasa el comunismo? ¿Por qué piensan que este movimiento no funcionó como lo pensaba Marx? Y después hay un gran crítico de él, va a ser este filósofo que casi nadie lee, pero todo el mundo habla de él, que es Federico Nietzsche. Pero, ¿por qué ustedes creen que no va a funcionar este sistema? ¿Qué piensas, Ana? ¿No? ¿Alguien? Bueno, básicamente por lo siguiente, porque finalmente el comunismo, hay una cosa que, es, que no encuentra cómo acomodarlo, es la parte racional, pero también la parte emotiva, la parte instintiva del ser humano. Entonces, muchos siglos antes, Maquiavelo había escrito sobre la naturaleza del ser humano, que es codicioso, envidioso, arribista, en fin, ¿no? Entonces, este Nietzsche parece que finalmente, a ver, dice Ana, tal vez porque los gobernantes y la gente poderosa no quieren perder ese poder sobre la sociedad. Sí, en parte hay eso, ¿eh? Claro, claro. Pero en general no funciona porque al ser humano no le agrada la igualdad entre las personas, o sea, le gana la avaricia, la ambición, los sentimientos, las emociones, todo ello, que es lo que dice Nietzsche, sobre todo con respecto a la moral, ¿no? Y por eso Nietzsche pensaba que debería existir un hombre superhombre, o sea, que rompiera esas barreras de la moral que nos llevan a ser como muy competitivos, ¿no? Para poder aceptar en un momento dado la cuestión de la igualdad, todo este asunto, y que no me dé envidia lo que tiene el otro, o no esté casi como, ay, es que anhelo tener esto, ser el número uno, en fin, ¿no? Entonces, prácticamente eso lo lleva al fracaso. Y también lo que dice Ana es muy, muy cierto, ¿no? También porque hay un deseo del poder, pues no soltar las riendas, ¿no? Pues le costó tanto trabajo tomar el poder a la burguesía que dice, pues no lo vamos a soltar a la primera, ¿no? Muy bien. Entonces, como consecuencia de esto, de estos movimientos, va a surgir un movimiento que es el movimiento anarquista, ¿no? Que es el que piensa que todavía hay ahí, por ejemplo, así tienen su signo, que todavía hay grupos, no tienen nada que ver con los anarquistas que vemos en las marchas aquí en la Ciudad de México, que se visten de negro y se la pasan rompiendo cosas. No, eso no, esos no son absolutamente anarquistas. El anarquismo es un movimiento más filosófico, más teórico, que se opone, por ejemplo, a la creación del Estado, a la cuestión de la dignidad, a la cuestión del gobernante, y es un poco más en este sentido también comunitario, ¿no? Entonces, obviamente no ha habido manera de que se pueda llevar tampoco a cabo un Estado anarquista, porque también está contra las leyes y todo, y el número de personas que somos en la humanidad, pues obviamente ya no hace posible que este movimiento, por ejemplo, tenga cabida, ¿no? Esto es para una sociedad muy pequeña, ¿no? Y entonces, obviamente la gente que sigue a Marx va a fundar lo que se llama la Internacional,
¿no? Que van a ser en este caso una serie de reuniones, ¿no? La segunda, primera y tercera, que los teóricos de este sistema pues se ponen a tratar de, en este caso, coordinar cómo va a ser la revolución mundial, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Cómo va a ser la revolución del mundo? Entonces, obviamente, si hay una situación muy curiosa de cómo se van a ir expresó, vaya, coordinando, y de ese incluso, por ejemplo, el himno de la Unión Soviética surge un poco de aquí, ¿no? Que le cantan a esta unión de los países, en fin, ¿no? Y entonces otra cosa que también surge como un primer gran movimiento va a ser el movimiento feminista, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se dan cuenta, por ejemplo, que en la Declaración de los Derechos del Hombre, pues no hacen alusión a las mujeres, ¿no? Entonces ya desde ahí hay un primer impulso de decir, no, 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 espera, o sea, también las mujeres existimos, ¿no? Y entonces empieza a haber una revuelta por mejores salarios, condiciones, todo ello. Viene la cuestión en este siglo XIX de que se queman fábricas, mueren mujeres, que se les trata muy mal, y entonces se va a empezar a revalorar el papel de la mujer. Entonces también surge el movimiento feminista, que también no tiene mucho que ver con esta nueva ola de feminismo que tenemos ahora. Es muy diferente al que vemos hoy, ¿no? Porque este es un poco más activo, tiene varias variantes, o sea, está desde las chicas que, por ejemplo, queman cosas, ¿no? Pintan monumentos, está bien, ¿no? Su forma de protestar, hasta las que dialogan, a las que son más moderadas, en fin, hay varias formas y cada quien lleva su lucha como según piense. Y, o sea, no vamos a cuestionarnos aquí, ¿no? Entonces, esto da pie, ya vamos a terminar con esto, ¿no? De que entonces el mundo, aquí, perdón, aquí, de que el mundo va a empezar a surgir esta idea del imperialismo. Y entonces el imperialismo lo vamos a ver aquí, este va a ser nuestro esquema para nuestra próxima clase, de cómo el imperialismo va a generar esta necesidad de mercados, porque ya tenemos a varios países muy poderosos. Por un lado tenemos ya a Estados Unidos, tenemos a los rusos, tenemos a Francia, a Inglaterra, a Italia y a Alemania y otros países, por ejemplo, como Turquía, el Imperio Turco, ¿no? Y que quieren, en este caso, todos comerse a sí mismos. Entonces, ahí es donde surge esta idea de el imperialismo como esta situación de la búsqueda de nuevos mercados, mano de obra y también de nuevos mercados. Y esto va a generar que surjan las dos guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. O sea, nosotros podemos decir así, sin temor a equivocarnos, que estas guerras en realidad no fueron dos guerras, ¿no? O sea, no fueron dos guerras diferentes, sino que más bien fueron sí la continuidad de la, de la guerra, ¿no? Fueron la misma, nada más separada. Entonces, fíjense, aquí está interesante, porque vamos a ver que al tener estos países, déjenme regresar aquí al mapa, nada más para fines, no nos interesa mucho lo que dice el mapa, pero aquí lo podemos tomar un poco como, que nos regrese el mapita aquí. Aquí, eh, vamos a ver, por ejemplo, cómo ya vamos a tener divididos. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos ya es un país por sí mismo fuerte, ¿no? Y es un país poderoso. Pero también en este caso, Francia, Inglaterra ya son países poderosos que están, digamos, en la misma idea de los Estados Unidos. Pero luego tenemos aquí a Alemania y tenemos a Italia que empiezan a formar un eje y tenemos aquí a Rusia, ujú, que también en este caso se enfrenta a ellos. Entonces, en la Primera Guerra Mundial, ajá, vamos a tener estos países enfrentados. Aquí, bueno, me paso al otro, déjalo acá, su esquema, muy bien. Y entonces, por ejemplo, ahí vamos a ver cómo ya los tenemos confrontados. Vamos a tener que en la Primera Guerra Mundial, ajá, y esto, vamos a tener, ujú, que va a ser de
1914 al 18. Ojo, ¿no? Estas fechas son importantes, el 14 al 18. Y va a estar conformado por países que necesitan agruparse en alianzas. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que la única manera de poder llevar a cabo estos planes imperialistas es con la guerra. O sea, no lo pueden hacer pactando, ¿no? Así de, ay, es que esto y aquello, no, o con tratados. No, es la guerra, ¿no? Uno necesita de eliminar al otro para poder generar y comérselo, ¿no? Ese es el motivo de la guerra. La guerra en realidad es un gran negocio. Entonces, obviamente, los países se van a agrupar. Por un lado, vamos a tener, ojo, a la triple entente, eso es muy importante porque se pregunta examen, que va a ser formado por Inglaterra, Francia y Rusia en primer lugar, y después va a entrar Estados Unidos. Va a salir Rusia y va a entrar Estados Unidos. Y vamos a tener a la triple alianza, ajá, que va a estar formada por Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro, que esto era uno solo. Entonces, obviamente tenemos ya a los, digamos, 6 países más fuertes, contando a Estados Unidos aquí como la pieza clave, que se van a enfrentar. Y en este caso, ojo, este es otro dato muy importante del examen. Entonces, ya están conformados los ejes y ahora necesitan un pretexto para iniciar la guerra. ¿Cuál va a ser el pretexto? No, va a ser el asesinato del archiduque. Ojo, ¿eh? Este es el pretexto. Ajá, ese es el pretexto. Y la causa, ajá, ojo, la causa es el imperialismo. Ajá, ojo, porque luego en el examen se confunden. O sea, la causa principal es el imperialismo. ¿Y qué es el imperialismo? Esta búsqueda, ajá, búsqueda de mano de obra, ¿ah? Y materia prima. ¿Mm? Baratas, ¿no? También. Entonces, ese es. Y el pretexto es que en una visita que hace el archiduque, en este caso austriaco, a la ciudad de Sarajevo, ajá, en los Balcanes, pues lo asesinan. Entonces, esto lo toman los alemanes como un pretexto para iniciar la guerra y le declaran la guerra a todo el mundo, a los belgas, a los ingleses, a los franceses, a todo el mundo. Entonces, por eso es importante que vean esta película ahorita se las voy a poner aquí, nada más para que vean un poco, y para que vean un poco qué es esta guerra estática. Es decir, la guerra estática es que los gobiernos, los países, perdón, se van a enfrentar y van a poner en este caso trincheras. Y en este caso el frente va a estar así, ¿no? Sin moverse durante 4 años. Y la única manera que se van a mover es cuando tienen que empezar a innovar tecnológicamente para poder inventar, por ejemplo, los tanques de guerra, ajá, los tanques de guerra, así, los tanques, los aviones de guerra, las metralletas, las bombas de gas, en fin, todo esto se tiene que inventar para poder sacar a los ejércitos de esto. ¿Mm? Entonces, eso es una cuestión muy que se le ha criticado mucho a la ciencia. Y obviamente vamos a ver que finalmente los alemanes van a perder este conflicto, ¿no? Y las condiciones que les van a poner la triple entente va a ser tan desgastante, en este caso, que finalmente van a generar posteriormente esta cuestión como de Hitler, ¿no? Entonces, a ver, dejen ponerles aquí para mostrarles qué películas sería importante que vieran para que entendieran muy bien, en este caso, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Déjenme pasar aquí, un segundito. Aquí está. Dejar de compartir esto. Muy bien, muy bien. A ver, aquí está, aquí está. No. A ver, voy a dejar de compartir esto y déjeme buscar. Ahorita, un segundo. Ahora déjeme buscar aquí. Permítame un segundo. Estoy entrando aquí a navegador. Ahora entro a Netflix. Y acá está. Y aquí les pongo. Aquí está. Muy bien, ahora.
Dejen compartirles esto. Ujú. Ah, se les comparto esta y aquí está. Muy bien, ahora están viendo aquí esta, ¿no? Entonces, aquí hay dos películas que sería importante que vieran para que entendieran muy bien la Segunda Guerra Mundial, cómo afectó, ¿no? Por un lado es esta, ¿no? Sin novedad en el frente, la vida en las trincheras, terrible, ¿no? Cómo se va a dar, por ejemplo, ahí cuando llegan los tanques, ¿no? Y están en la trinchera, esa es una y esta es la otra. 1917. También es sobre ya la parte final y cómo se vivió la guerra. Entonces, estas dos son básicas para que entiendan la Primera Guerra Mundial. Y pueden ver esta, déjenme ver aquí, aquí, ajá, y esta, ¿no? Aquí está. Mm, no, ya no la tienen. Ok, ah, no, parece que ya no la tienen la otra sobre la Segunda Guerra Mundial. Mm, ver, bueno, ujú. No, ya no tienen una que quería que vieran aquí sobre la Segunda Guerra Mundial, pero pueden ver eh, una que se llama Rescatando al Soldado Ryan, creo que también aquí está, sí, creo que sí está, ¿no? Y, a ver, aquí vamos a ver, comando, aquí está, Segunda Guerra Mundial, a ver, aquí está, si no ven al frente, Norvik. Esta, ¿no? Pueden ver esta para la Segunda Guerra Mundial. Corazones de Hierro es sobre el destacamento de escuadrones que van a atacar, en este caso, a los alemanes. O pueden también ver esta, ¿no? ¿No? La Segunda Guerra Mundial a tu color, Primera Victoria. No, eso les ayudaría mucho y ya y pueden utilizar aquí esta plataforma de películas para ver estas películas sobre la guerra. Muy bien. Bueno, entonces con esto acabamos hoy y nos vemos entonces el próximo martes, ¿no? Tengan buen fin de semana, les mando un ratito la clase y por favor traten de ver estas películas, incluso esta del Código Enigma, esta es muy buena, ¿no? De cómo le ganan la guerra a los alemanes descubriendo sus códigos de guerra. Entonces sería muy importante. Traten de echarle un ojo. ¿Sale? Nos vemos entonces, nos vemos aquí el próximo martes. Muchas gracias. Gracias, profe. Bye. Igual para ustedes. Bye bye. Gracias, feliz tarde. Igual para ti.